buen día a todas y todos. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta serie de conferencias sobre la importancia de los alimentos y materias primas nativas de nuestro país. Es importante mencionar que aquí en CIATEC, sede Zapopan, pues tenemos 3 unidades, que es la de biotecnología vegetal, la de biotecnología industrial y tecnología alimentaria. Los investigadores que hemos estado presentando resultados de nuestra investigación, pues hacemos esta misma desde diferentes aspectos o visiones. Una orientada a la parte agronómica y producción de alimentos, otra a la parte de procesamiento, y finalmente el área de bioindustrial pues tiene que ver con los procesos fermentativos y de aprovechamiento de materiales desde otro punto de vista. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre mi proyecto de investigación para revalorizar y buscar alternativas de aprovechamiento del frijol común. Este proyecto fue financiado por el CONACYT también a través de la convocatoria de problemas nacionales y bueno, aquí algunos de los resultados como alternativa para el aprovechamiento de esta importante leguminosa, como ya han mencionado, en nuestro país. Y bueno, hablaré un poquito para iniciar esta plática acerca de la transición alimentaria en México, que es un fenómeno muy interesante y que va sucediendo a través de los cambios en las poblaciones debido al nuevo ritmo de vidas más acelerados, principalmente en las áreas urbanas, y también te lleva a hábitos más sedentarios, es decir, pues los trabajos ahora son más en escritorio, y la incorporación que mencionaba la doctora Lourdes, de la mujer a la vida laboral, también hay menos tiempo para cocinar, pues nos lleva al abandono de las dietas tradicionales y a la sustitución por dietas y alimentos ultraprocesados de baja calidad nutricional, y que puede llevar el consumo prolongado de estos alimentos bajos en nutrientes y ricos en grasas saturadas y azúcares refinados, pues a cambios en el estado fisiológico que nos hacen más susceptibles al desarrollo de enfermedades crónicas o no transmisibles. En ese sentido, para poner un ejemplo de esta transición, podemos ver cómo a través del tiempo, en la línea azul se ve el consumo de refrescos o bebidas azucaradas carbonatadas con respecto al consumo de frijol, ¿no? Entonces, esta disminución o este cambio en los hábitos de consumo, pues tiene o ha podido tener un efecto, o podría tener un efecto importante en la salud. ¿Y a qué se debe? Como ya mencioné, a fenómenos de migración, urbanismo, y cambios en el poder adquisitivo también como fuente de estos cambios. Y bueno, ¿a qué nos lleva el abandono de las dietas tradicionales y su sustitución por dietas más ricas en alimentos superprocesados? Pues a los aumentos en la incidencia de enfermedades no transmisibles. Sabemos que en México el porcentaje de sobrepeso, obesidad y desarrollo de diabetes tipo 2 pues va en aumento, y si lo vemos estadísticamente a través del tiempo, vemos que las estrategias actuales del gobierno para disminuir el desarrollo de enfermedades pues no son eficientes. Incluso seguimos aumentando lentamente la tasa de prevalencia de estas enfermedades, que tienen muchísimas complicaciones pues para la calidad de vida de las personas, pero también impacto en el sector salud de la población. Y bueno, hablando ya de la dieta tradicional del mexicano, pues sabemos que somos un país megadiverso, tenemos una gran cantidad de alimentos que son parte de la dieta tradicional, y que todos ellos cuentan con ciertas características nutricionales, pero más allá de eso, pues poseen moléculas o componentes bioactivos que están asociados con la prevención o modulación de marcadores asociados a enfermedades no transmisibles. Por poner un ejemplo, la calabaza en la pulpa pues tiene carotenoides, que son antioxidantes. El aguacate en su pulpa también tiene luteína, además de otros ácidos grasos poliinsaturados. El tomate tiene licopeno, que es un anticancerígeno y antioxidante. Las semillas de calabaza son ricas en ácidos grasos, tocoferoles y fitosteroles, que tienen implicaciones en el metabolismo de los lípidos. Bueno, la capsaicina, que es un antiinflamatorio en el chile, y pues el maíz pigmentado principalmente pues es rico en compuestos fenólicos y antocianinas, que le dan ese color rojizo característico o negro en algunos maíces, como ya hemos hablado. Entonces, estos ingredientes de la dieta tradicional o de la comida tradicional mexicana podrían usarse para desarrollo
de alimentos funcionales. ¿Qué busca este mercado? Pues busca alimentos que sean altos en fibra, altos en proteína, que modifiquen la salud gastrointestinal, que ya hablaba el doctor Harrison sobre el tejuino, por ejemplo, que tiene ciertas bacterias probióticas, y también que hagan una modulación del sistema inmunológico. Ahora con la COVID-19, pues buscamos alimentos que también nos ayuden a prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? También se buscan etiquetados limpios y libres de organismos genéticamente modificados, que afortunadamente, pues, la mayor parte de nuestros alimentos nutricionales, pues, cumplen con esta característica. Y bueno, hablando un poquito de alimentos funcionales, que es lo que tratamos de hacer a partir del frijol, pues son aquellos alimentos que nos van a dar un beneficio adicional a la salud, más allá de la parte de nutrición. Obviamente son ricos en nutrientes y pueden ser coadyuvantes en el tratamiento o prevención de enfermedades no transmisibles, pero no reemplazan a la terapia farmacológica. Es decir, si consumimos alimentos funcionales, pues vamos a sentirnos mejor, pero no vamos a poder sustituir nuestros medicamentos o fármacos a la hora que la persona esté teniendo enfermedades, pero sí vamos a poder prevenir de alguna manera el desarrollo de estas enfermedades. Y como mencionaba, pues estos alimentos funcionales son ricos en componentes bioactivos, ¿no? Que podemos destacar los polifenoles, las antocianinas, péptidos bioactivos, saponinas, fitoesteroles, fibra, que es súper importante en la dieta, y entre otras muchas moléculas más. Y bueno, estos alimentos que se desarrollan a partir de diferentes materiales, pues deben de tener calidad nutricional, obviamente, deben de ser sensorialmente aceptables. O sea, las personas que consumen ese tipo de alimentos, pues sí buscan el beneficio de la salud, pero también buscan que sepan agradables, por más nutritivos que sean, pues si no saben bien, no los van a consumir. Ser seguros durante su estabilidad y producción, estables durante el almacenamiento, pero que además tengamos la certeza de la validación biológica, es decir, que sepamos cuál es el beneficio de la salud, cuándo debemos de consumir del alimento, cómo lo debemos de consumir y el beneficio a la salud que está asociado. Y bueno, para el desarrollo de entes funcionales, pues yo creo fuertemente que deben de tener dos propiedades, las propiedades tecnofuncionales y las propiedades biofuncionales. Las tecnofuncionales, estamos hablando de cómo este nuevo ingrediente va a interactuar en la matriz alimentaria. Es decir, si de manera tradicional se utiliza la soya para emulsificar, ¿qué caracteriza un alimento? ¿Cómo va a actuar el ingrediente a partir de frijol? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a funcionar con respecto al ingrediente tradicional que se puede utilizar? Por poner un ejemplo, pero que también evaluar y saber exactamente cuál es la propiedad biofuncional. Si es antioxidante, si es antihipertensivo, o en qué beneficio a la salud podría caer este tipo de alimento y cuánto necesitamos consumir de él. Y bueno, en términos generales, y eso va a variar dependiendo de los laboratorios y de quién lo diga, podemos hablar de diferentes etapas en el desarrollo de este tipo de alimentos, desde la selección de las variedades o de las semillas, que sabemos que tenemos una gran diversidad. Hay que hacer procesos de separación en caso de querer aprovechar integralmente una materia prima y caracterización de esas. Necesitamos saber qué es lo que hay en esos ingredientes. Aplicación y formulación, desarrollo de alimentos, pues tiene que ver cómo el alimento el ingrediente va a funcionar en el alimento, y pues hay que caracterizarlos desde el punto de vista físico, químico y sensorial, y finalmente poder evaluar el potencial biológico, ¿no? Para la evaluación del potencial biológico, pues vamos a tener diferentes herramientas, desde estudios bioquímicos, estudios en células o cultivo celular, estudios en animales de laboratorio, y finalmente el consumo, bueno, la evaluación de su consumo en seres humanos. Yo creo que es importante mencionar que cuando hacemos alimentos funcionales que se procesan en plantas de alimentos con grado alimenticio y sigue siendo un alimento sin más que decir, pues los estudios en humanos son permitidos debido a que estamos hablando de un alimento para su validación y no es necesario pasar por estudios en animales. Cuando se buscan mecanismos de acción, pues podemos regresar a células o animales para elucidarlos, ¿no? Pero bueno, eso va a depender también del grupo de trabajo. Hablando ya específicamente del frijol, ya hemos hablado, bueno, ya la doctora Lourdes mencionaba acerca de las características nutricionales y beneficios del frijol, pero yo quisiera mencionar que esta leguminosa especialmente es rica en carbohidratos
con diferentes características. Almidón resistente, que quiere decir que se digiere lentamente a la hora de ser consumido. Tiene oligosacáridos que a la hora de ser fermentados producen beneficios a la salud, como los ácidos grasos de cadena corta. Además es rico en fibra. Tiene un alto contenido de proteínas, que esta proteína al hidrolizarse o a romperse en pequeñas fracciones, pues puede generar péptidos bioactivos con diferentes beneficios a la salud, además de ser bajo en lípidos, y en la cascarilla tiene una gran cantidad de compuestos fenólicos y que se conocen como antioxidantes, además de otros componentes como los fitoesteroles y saponinas que tienen que ver con que podrían ayudar a la disminución de la absorción del colesterol. Y bueno, cuando pensamos en el aprovechamiento integral de esta leguminosa, pues vemos que el frijol como tal tiene dos componentes principales. Bueno, desde el punto de vista como no de germinación, sino de aprovechamiento, pues vemos la cascarilla y el cotiledón, ¿no? En la cascarilla es rica en polifenoles, que son pigmentos antioxidantes cuando son de frijol negro, y en fibra. Y en el cotiledón, pues es rico en proteínas y almidones, ¿no? De los cuales podemos obtener diferentes ingredientes. En ese sentido, en el CIATEC, en este proyecto, pues desarrollamos toda un proceso de aprovechamiento integral del frijol para obtener diferentes ingredientes de la cascarilla a través de extracción con fluidos supercríticos, que es una tecnología que por medio de presión puede poner al CO2 en estado líquido y hacer una solubilización de los componentes de la cascarilla para poder obtener un extracto rico en antocianinas. El frijol negro específicamente tiene estos polifenoles que tienen la versatilidad de dar colores rojos dependiendo de la naturaleza y del pH de la naturaleza de las moléculas, colores rojos y que pues están presentes si lo pones en solución, pues ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo poder pintar, pero más o menos el rosita que vemos ahí en el matraz. Y también se produjeron extractos de carbohidratos que tienen aplicaciones también en alimentos, además de harinas de frijol que tienen aplicaciones, y por medio de tecnologías de ultrafiltración, pues se separaron las proteínas, ¿no? Que es un ingrediente muy interesante a partir del frijol y con diferentes aplicaciones. Este proyecto quisimos ver si los tratamientos térmicos tenían un efecto sobre las propiedades tecnofuncionales de los carbohidratos y de las proteínas. Estamos hablando de tratamientos de autoclave, que es como presión y temperatura, pero también de extrusión, que es un proceso más mecánico, y sometimos las harinas de frijol a estos procesos. Frijol descascarillado para quitar la interacción de los polifenoles. Y bueno, estos tratamientos pues, nos ayudan con la digestibilidad, la seguridad, es decir, eliminan antinutricionales y también mejoran propiedades tecnofuncionales, o esperábamos ver esto, ¿no? Yendo más en detalle, pues tenemos que estos procesos térmicos pueden ayudar a la naturalización de las proteínas de manera parcial o total. Ponen sus regiones del interior de la proteína, lo cual puede modificar también su interacción en solución. Pues hay agregación, hay hidrólisis parcial debido al tratamiento térmico o al mecánico. Tenemos gelatinización de los almidones, pues disminuye los antinutricionales. Sabemos que las leguminosas son ricas en proteínas antinutricionales como las lectinas, inhibidores de alfa-amilasa y alfa-glucosa. Al ser proteínas también sabemos que los procesos térmicos las inactivan y pueden ser seguras para consumirse, ¿no? Obviamente. Y pues también el proceso térmico puede formar almidón resistente por medio de tecnologías de enfriamiento y calentamiento, ¿no? De los ingredientes que generamos a partir de este proyecto y que hemos trabajado muy arduamente en su caracterización y buscar alternativas de uso, pues tenemos la harina de frijol cocido, extractos ricos en antocianinas, fibra antioxidante, extracto de carbohidratos con diferentes aplicaciones, concentrados y aislados de proteína, hidrolizado de proteína, que es la proteína pero cortada en pequeñas fracciones, y una botana de frijol horneado que hemos ido caracterizando y que también tiene características muy interesantes, ¿no? Por poner un ejemplo sobre la caracterización de estos ingredientes, porque es importante
no nada más generarlo, sino ver qué características tecnofuncionales pueden tener y en qué lo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí estuvimos revisando la actividad emulsificante y su estabilidad. La emulsión es una de las propiedades en las cuales hay una interacción entre la interfase, pero pues lo comparamos con soya. Realmente la soya es como el ingrediente más utilizado en la industria de alimentos y que tiene la mayor aplicación, ¿no? Entonces, nosotros cuando queremos competir, pues estamos viendo que nuestro concentrado pues tiene buena, dependiendo obviamente del pH, buen comportamiento con respecto a la soya y en cuanto al pH 5 y al 7. En el 7 está un poquito más, más nivelado, pero esto dependerá pues mucho del tipo de alimento. Esas son pruebas obviamente en sistemas modelo y cómo interactuar con el resto de los ingredientes. Bueno, ese trabajo, ¿no? No sé qué tenía voz. Ya se publicó y también hay una solicitud de patente de este proceso. Entonces, también los carbohidratos del frijol son importantes, tienen diferentes aplicaciones. En este caso, nosotros también quisimos ver, por ejemplo, la capacidad de retención de agua, que es una propiedad importante en alimentos, de cuánta agua pueden estar presente en el alimento y la puede retener sin que se libere. Pues vemos que el tratamiento térmico con 100 grados, 121 grados centígrados, pues tiene un aumento en la capacidad de retención de agua del almidón, y las aplicaciones pues pueden ser muy diversas. Y bueno, también se generaron ahí unos artículos de investigación. Y bueno, finalmente este ejemplo de las antocianinas de frijol negro que se extrajeron por fluidos supercríticos, pues vemos que la extracción con fluidos supercríticos es una tecnología no destructiva, es decir, extrae las moléculas o los pigmentos de la cascarilla del frijol sin tener que moler el frijol. Tenemos buenos rendimientos, bueno, se hicieron comparaciones y al menos en antocianinas no hay diferencias, pero vemos que la mayor cantidad de compuestos fenólicos extraídos se extraen por fluidos supercríticos, y este es el ejemplo de la coloración roja que pueden tener las antocianinas, y las aplicaciones en alimentos pues son para bebidas precisamente con esas características, ¿no? Definitivamente, si vemos este estudio de ver la estabilidad, obviamente la manera de conservar a las antocianinas bueno, o se conserva mejor cuando trabajamos a temperaturas de 4 grados centígrados en oscuridad y obviamente a pHs ácidos, ¿no? Obviamente hay todo un desarrollo de tecnologías o alternativas de estabilización de estas moléculas, ya que son susceptibles a su degradación. Sin embargo, pues el aprovecharlas y el incluirlas en alimentos funcionales tiene la ventaja de que van a tener una pigmentación del alimento y además tienen un beneficio a la salud. Por ejemplo, aquí nosotros evaluamos en estos extractos pues algunos marcadores relacionados con diabetes, como inhibiciones de enzimas degradadoras del almidón, y además como la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, y la inhibición de la dihidroxiapatita 4, que es una enzima también relacionada con la secreción de insulina, ¿no? Que es importante en pacientes con este problema de metabolismo de la glucosa. Y si vemos, pues los resultados se presentan como IC50, que es la concentración necesaria para inhibir el 50% de actividad de la enzima. Entonces los extractos, pues entre más bajo es el valor, más potente. Entonces vemos que nuestros extractos de antocianinas tienen buen poder o poder interesante para modular o bloquear estas enzimas o blancos metabólicos de la diabetes. Y bueno, también ahí se publicó un artículo y se hizo una solicitud de patente del trabajo. Una de las cosas que me gustaría mencionar que hacemos en CIATEC y creo que es importante es como la integración de los procesos de aprovechamiento, es decir, desde el desarrollo de las tecnologías para generar ingredientes. Por ejemplo, aquí yo pongo un ejemplo de cómo podemos, hicimos desde el diseño de un descascarillador, una máquina que remueva la cascarilla del frijol para poder separar los ingredientes y que estos tengan diferentes, bueno, para que los podamos utilizar de diferentes maneras, los tratamientos térmicos, las tecnologías de ultrafiltración, que son muy importantes para la separación de
de proteínas y su secado por aspersión, que es una de las tecnologías pues, más amigables para el desarrollo de ingredientes. Y finalmente tenemos un concentrado de proteína, pero no nos quedamos solamente ahí. Por medio de hidrólisis enzimática, es decir, usar enzimas que puedan cortar esa proteína, podemos generar otros ingredientes que se llaman péptidos bioactivos o hidrolizados de proteína. Estos hidrolizados, ya tenemos una gran cantidad de estudios asociados a su caracterización y a su potencial hipoglucemiante. Es decir, el consumo, bueno, ya tenemos incluso estudios en humanos, en animales, en células, pero vemos estos resultados, por ejemplo, con estudios en humanos, que vemos que la dosis de 5 gramos del hidrolizado de proteína puede disminuir la absorción de glucosa de manera significativa con respecto al placebo que no tiene el hidrolizado, ¿no? En una curva de tolerancia a la glucosa. Estos productos son bien interesantes porque ese tipo de ingredientes puede ayudar a personas que tienen problemas con el metabolismo de glucosa a que la absorción sea más lenta o no tengan esos picos tan elevados a la hora de consumirlo, ¿no? Este estudio es con humanos, obviamente, pero además tenemos la capacidad de generar productos con estos ingredientes. Los hidrolizados de proteína pueden tener sabores desagradables debido a algunos aminoácidos que pueden estar en la cadena de la proteína parental. Y bueno, aquí en colaboración con la doctora Norma Morales, pues se trabajó en sistemas de protección o encapsulación de estos hidrolizados para hacer geles coacervados, y esto los pudiéramos agregar en un yogur griego, ¿no? Entonces, las bebidas lácteas fermentadas bajas en grasa, pues están recomendados para personas con problemas de diabetes, ¿no? Entonces, el que agreguemos ingredientes funcionales que son para personas con diabetes en alimentos que están recomendados para este tipo de personas, pues puede ayudarnos o ir abriendo el camino a que se generen alimentos funcionales bien diseñados nutricionalmente y desde el punto de vista sensorial y desde el punto de vista de potencial biológico para la prevención o tratamiento de ese tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, otro producto que también hemos desarrollado aquí en CETEC con mi estudiante Alejandro, que bueno, él se dio a la tarea de generar, entre muchas cosas, pues una botana de frijol horneado, que este producto, por lo que queríamos era competir con botanas tradicionales que por lo general son fritas, que tienen un alto contenido de grasa. Si vemos, bueno, la comparación no es 100% porque tenemos 32 de botana contra 30, pero más o menos nos podemos dar una idea de cómo está nutricionalmente. Nuestra botana de frijol tiene 9 gramos de proteína podría ser un poquito menos contra 1 más o menos de las papas fritas. Grasas totales, medio gramo contra 10 gramos en una porción más o menos. Y en fibra dietética, 5 gramos contra 1. Finalmente, sabemos que uno de los problemas graves en la sociedad mexicana es el déficit del consumo de fibra, ¿no? Entonces, el poner en la dieta alternativas ricas en fibra, pues te va a ayudar a complementar ese déficit de fibra, y además el contenido de proteínas y de fibra pues también tiene un efecto de saciedad, ¿no? El consumir ese tipo de productos pues te va a ayudar a tener pues un mayor tiempo en el que no tengas apetito, ¿no? Y hicimos el estudio también en humanos, se realizó en colaboración con la Universidad de Guadalajara, y pues descubrimos o se encontró que el consumo de la botana de frijol pues aumenta significativamente el consumo de fibra entre los participantes y disminuye una proteína importante en el metabolismo de lípidos, que es la ApoB100, que es un indicador de riesgo cardiovascular, y además está asociada con el colesterol malo o el LDL, ¿no? Entonces, este artículo también ya se encuentra publicado y nos dice principalmente la información acerca de cuánto, o sea, 30 gramos, 32 gramos de consumo de la botana sí puede tener un efecto benéfico a la salud, y puede ser un snack saludable que reemplace a estos tradicionales que obviamente pues están en todas partes y no son nada nutritivos. Otro enfoque que hemos tenido para el desarrollo o el aprovechamiento del frijol, en este caso de los compuestos fenólicos, es el desarrollo de ingredientes con aplicaciones cosmecéuticas o nutricosméticas, que es decir, que están más asociados al cuidado de la piel, que es un mercado también muy grande de grandes intereses económicos, y que algunas de las variedades nativas que
que hemos encontrado en Chiapas tienen un contenido altísimo de estas moléculas y que podrían utilizarse como fuente de estas moléculas con estas aplicaciones. Por ejemplo, aquí este artículo también ya fue publicado en la revista de moléculas y tiene pues la ventaja de que puede inhibir, en este caso, a las enzimas asociadas al envejecimiento o fotoenvejecimiento prematuro, como la tirosinasa, que está asociada a la hiperpigmentación asociada al sol, pero también la elastasa, ¿no? Que degrada también fibras de la estructura de la piel y las hace más susceptibles a la aparición de arrugas. Nosotros también en el CIATEC pues nos damos a la tarea de generar los ingredientes, caracterizarlos, buscar aplicaciones y generar fichas técnicas que nos ayuden a su aplicación en diferentes formulaciones alimentarias. Aquí pongo, por ejemplo, algunas de las aplicaciones que podría tener los extractos de carbohidratos de frijol. También acerca de la proteína que extraemos y que generamos a partir del frijol. Este tipo de fichas técnicas pues tienen la ventaja de generar información que se puede transmitir fácilmente y nosotros estamos en la mejor disposición de en su momento poder transmitir esta información que sea apropiada por los consumidores, que tengamos gente que le interese desarrollar alguno de esos productos o aprovechar estas tecnologías que se generan en el CIETEC, que al final pues son generadas con recursos del Consejo Nacional de Ciencia. Bueno, aquí hablo acerca de los pigmentos del frijol, que son las antocianinas principalmente y sus principales aplicaciones potenciales. Y bueno, de mi parte eso es todo. Nada más quisiera concluir con la idea de pensar en cómo aprovechamos nuestras materias primas nativas, cómo buscamos alternativas de revalorizar, cómo las volvemos a poner en la dieta de los mexicanos. Sabemos que el frijol se ha dejado de consumir de manera importante, ya lo mencionaba la doctora Lourdes. Entonces, este tipo de alternativas obviamente no sustituyen, y quiero que quede claro, al consumir el frijol cocido, que es muy importante, muy sabroso y es importante que esté en la dieta, pero sí podemos buscar alternativas de reincorporarlo de una manera innovadora al generar ingredientes y alimentos que puedan tratar de ponerlo otra vez en la mira de las empresas productoras, de los consumidores, y que puedan estar dando, bueno, son ricos en moléculas bioactivas, y que puedan estar dando esos beneficios a la salud que son importantes, y que yo creo de manera personal que es muy importante el consumir este tipo de leguminosas y de la variedad que quieran del que sea de su uso. Lo importante es consumirlos, y pues muchas gracias por su atención.